Esta tabla que les presento, yo siento que es la más importante a considerar en el sexenio. Los datos no mienten, pero se puede mentir con los datos. ¿Por qué creen que ahora que fue el periodista Ramos a la mañanera llevó en una cartulinita 3 números? 3 nombres y 3 números. ¿Por qué? Porque los panistas son manipulables, son tontos, no leen, no entienden la información. Entonces, si tú le presentas a un panista 3 datos y 3 nombres, siendo el de AMLO el más alto y el de Calderón el más bajo, va a decir, ahí está. AMLO no ha hecho nada por la seguridad, los más muertos, bla, bla, bla. Sin embargo, esta imagen es la más importante, porque no solamente demuestra cuándo inició la violencia en realidad. Fox tuvo un problema grave de secuestros, pero no de homicidios. Entonces se mantuvieron relativamente bajos. Calderón, el más miserable, el responsable de la situación actual de México, inició una guerra contra el narco, contra grupos delictivos antagónicos al propio. Recordemos que García Luna estaba apoyando al cártel de Sinaloa. Desde Fox, cuando se fuga el Chapo, desde esos tiempos esa cúpula panista ya estaba involucrada en el narcotráfico. Y no hablemos de los gobernadores de Tamaulipas y de Quintana Roo, porque nunca acabamos. Entonces, ahí es donde empieza la violencia en México. Las débiles instituciones judiciales no pudieron hacer frente. Calderón aumenta los homicidios en 192%. Entonces, esa tendencia continúa. Llega Peña, disminuye un poco y luego vuelve a aumentar casi el doble. En 4 años AMLO detuvo esa espiral de violencia, la detuvo y ahora ya va hacia abajo. ¿Cómo es posible que estas personas que aumentaron en 400% los homicidios anuales nos digan qué hacer con la seguridad o pretendan decirle a AMLO qué hacer con la seguridad? No tiene lógica. Es increíble cómo hay gente, es que de verdad no me gusta mucho ofender en estos videos, pero es increíble cómo los panistas son tan limitados que dicen, AMLO lleva tantos homicidios, entonces el PAN y el PRI fue mejor. No, ellos aumentaron la violencia exponencialmente. El PAN con su falta de coordinación, apoyo al narcotráfico, y Peña porque la Policía Federal no hacía nada para apoyar, y la corrupción de Peña afectó todos los rubros: salud, educación, seguridad. Entonces en esta tabla vemos que ya se detuvo la espiral, y los panistas ellos sí creen que AMLO es el Mesías y que él debió de haber bajado la violencia a 0, o sea que ya no hubiera muertos en México, en un país donde la mayoría de las carpetas de investigación se caen simplemente por requisitos de forma, no de fondo. Imaginen cuántos asesinos hay en la calle, cuánta gente que mata con impunidad existe todavía, y no es solamente de ahora, es desde siempre. Y cuando un estúpido como Calderón inicia una guerra contra el narco y empieza una espiral de violencia, pues los asesinos se dan cuenta que hay impunidad, que pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces empiezan más asesinatos, empiezan a agarrar los asesinos que atrapan, el Poder Judicial los suelta. Entonces no podemos culpar a AMLO de la manera en la que culpamos a Calderón y a Peña. Por supuesto que es responsable de la seguridad, y por eso se creó la Guardia Nacional. Está atacando los problemas de fondo, pero es increíble pensar que los panistas creen que la violencia debe de bajar en 4 años, ¿no? Una violencia que ya traemos arrastrando desde 12 años o 15 años atrás. Y lo más importante, en Guanajuato es el estado más violento del país desde hace 5 años. Y además de ser el más violento, tiene el mismo fiscal desde hace 15 años. Y panistas. Panista el gobernador, panista el fiscal, y las ciudades panistas. O sea, el país que el PAN quiere está en Guanajuato y en Tamaulipas. Lugares donde el narcotráfico está tan inmiscuido con las autoridades locales que la impunidad es la ley. Entonces, ¿quieren un ejemplo de mediocre gobierno? Los feminicidios del Estado de México, la corrupción, la falta de servicios del Estado de México, ahí está el PRI. ¿Quieren una prueba del gobierno del PAN otra vez? Ahí está Guanajuato. No nos vamos lejos. Y cualquier amigo panista lo invito a que se vaya a vivir a Guanajuato, a ver cuánto tiempo pasa para que se encuentre un acto de violencia como los que vivimos todo el país hace 15 años. Pero ahí están concentrados, por supuesto, por el gobierno local. Entonces esta tabla es muy importante conocerla, conocer estos datos y ver cómo cualquier estúpido con una libreta, un cartón, puede poner 3 números y engañar a los más débiles, a los que no leen
a los que se creen todo lo que les dicen, a los que no investigan, a los que no tienen ningún tipo de conciencia o intelectualidad y solamente creen lo que les dicen porque su odio los lleva allá. La clase media, que voy a hacer un video justo de eso porque lo veo tan seguido que es increíble. Entonces hay que tener cuidado con los datos porque se puede mentir con ellos aunque sean datos reales. Saludos.